Buenas congresistas, bienvenidas y bienvenidos a mi mini píldora formativa llamada La importancia del soporte vital básico en nuestro día a día. Mi nombre es Jessica, soy profesora, enfermera e instructora de soporte vital básico y desfibrilador. ¿Por qué es tan importante el soporte vital básico? Pues porque se trata de una secuencia sencilla de actuación que permita a cualquier persona, sanitario o no, poder atender a una víctima en cualquier contexto en el que su vida peligre y mantenerla a salvo, por lo menos en las mejores condiciones posibles, hasta que lleguen al sitio los servicios de emergencia. Y vosotros diréis, vamos a ver, Jessica, si yo soy sanitario, ¿para qué nos recuerdas esto? Pues porque aunque no nos lo creamos, es necesario e importante tener los conocimientos adecuados y estar actualizados con respecto al soporte vital básico y a la RCP, allá donde estemos, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, porque además es útil para nuestro día a día, para nuestro domicilio, para nuestro ejercicio profesional, para cuando estamos tomando café por la mañana y recargando energías. Porque aunque tengáis una consulta privada, algunos de vosotras y de vosotros no estáis exentos de que algunos de vuestros pacientes o los familiares que los acompañan puedan sufrir alguna circunstancia en la que se vean en la necesidad de recibir este tipo de atención. Y porque sobre todo, el soporte vital básico salva vidas. Y eso es algo que es necesario, ¿no? Para que veáis lo importante que es todo esto, quiero aportaros algunos datos nuestros, de España, de lo que ocurre aquí. Y es que en nuestro país, al día, a diario, da lugar 137 paradas cardiorrespiratorias. Y el 86 de ellas, ocurren en el ámbito extrahospitalario. A diferencia de lo que a veces se piensa, como podéis ver con estos datos, la mayoría de las paradas ocurren fuera del hospital. Pero es que de estas 137 paradas, 123 fallecen. Una media de 123 personas fallecen al día por parada cardiorrespiratoria. Superan a cifras como las que pueden dar los accidentes de tráfico, por ejemplo. Estamos hablando de cerca de un 10% de tasa de supervivencia. Pero es que hay más datos aún. Y es que un 60% de estas paradas ocurren en el domicilio. Pero es que además de estas paradas que estamos hablando, en 3 de cada 4 casos hay un testigo que está presenciando esa parada cardiorrespiratoria que está ocurriendo. Y, perdón, lo importante, lo trascendente de esto es que la diferencia entre que este testigo tenga o no tenga conocimientos sobre RCP van a marcar la diferencia enorme entre que esa persona pueda recuperar la vida y la vida tal y como la conocía hasta ahora. Porque a partir de los 4 minutos en los que hay parada cardiorrespiratoria y no se está haciendo nada, empieza a ocurrir la muerte cerebral. De ahí que sea tan importante, tan necesario que el grueso de la población, y eso incluye a los a profesionales sanitarios, no solo de atención extrahospitalaria, sino de todos los ámbitos, tengamos conocimientos acerca del soporte vital básico y RCP para saber cómo actuar, para que ese margen tan pequeñito de 4 minutos suponga la diferencia, y es una diferencia enorme. Pero, como podéis ver el siguiente dato, el inicio temprano de las maniobras de RCP aumentan la posibilidad de supervivencia en más del 50%. Son unos datos tremendos. Pero seguimos, porque hay datos, hay muchos estudios que hablan de todo, y es que cada minuto que estamos retrasando la atención a esa parada cardiorrespiratoria disminuye la posibilidad de supervivencia en un 10%. Y además, algunos diréis, ¿y qué tiene que ver el desfibrilador en esto? Pues resulta que en torno al 20 al 23% de las paradas cardiorrespiratorias tienen un ritmo desfibrilable. De ahí que el uso del desfibrilador, que muchas veces la población lego le tiene miedo a usarlo porque no saben, porque piensan que puede dañar, no daña, no va a dañar en absoluto, está preparado para lo que está preparado y además su uso puede ser la única forma, junto con la RCP obviamente, de salvar una vida.
La realidad en nuestro país, ¿sabéis cuál es? Pues que solamente, a pesar de estos datos, solamente la mitad de las paradas cardiorrespiratorias, solamente en la mitad de los casos, se inician las maniobras de RCP. Pero dentro de esta mitad, apenas el 52% de estas maniobras de RCP son iniciadas por los testigos. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces es una parada presenciada, pero el testigo no puede o no sabe actuar y va en busca de ayuda. Y esos 4 minutos tan terribles de margen que teníamos se van ampliando. De ahí que tengamos los datos tan devastadores que tenemos. Y por último, es importante tener en cuenta una cosa, y es que el tiempo medio que ocurre desde que se activa el servicio de emergencia hasta que estos llegan al lugar donde se encuentra la víctima, tiempo medio de espera es de en torno a 13 minutos. Si en esos 13 minutos nadie hace nada, es tarde, seguro. Y las cosas pasan. Claro que pasan esas cosas. Pasan cosas positivas, como esa noticia que se publicó en la revista Redacción Médica de un chico que junto con su pareja, que ellos tenían conocimientos en RCP, presenciaron la parada cardiorrespiratoria de su padre y supieron qué hacer y le salvaron la vida. Y casos que despuntan siempre en las noticias en enero, cabalgata de Reyes, todos esos caramelos que caen, esa cantidad de niños que se atragantan, esa cantidad de casos que salen de héroes anónimos que ayudan. Muchas veces esos héroes anónimos resultan ser policías o bomberos o incluso muchos socorristas, primeros intervinientes, porque normalmente son estos primeros intervinientes los que tienen mayor conocimiento o más trabajado, más reciclado, todo lo que es su formación en primeros auxilios, donde reciben su formación en soporte vital básico, que incluye, obviamente, las maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Hay noticias en las que es personal sanitario el que ha intervenido en estas situaciones que al final, afortunadamente, han tenido un fin satisfactorio, pero las técnicas usadas no han sido las adecuadas. Han sido técnicas que además han podido provocar también un daño posterior a la víctima. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces nos confiamos en que somos personal sanitario, pero no tenemos esa actualización de formación y esa actualización en soporte vital básico, no avanzado. Hablo de lo básico, de lo tangible, todo lo que podemos hacer nosotros con nuestras manos. Esa actualización es esencial. Y como es esencial, he querido traeros aquí el algoritmo de soporte vital básico, incluido con las últimas recomendaciones tanto del ERC como del ILCOR. ¿Y qué nos dice este algoritmo? Que se puede hacer pequeñito, pero yo os lo cuento. Pues que lo primero es mantener la seguridad. Seguridad para la víctima, seguridad en el entorno, seguridad para nosotros mismos para poder hacer una intervención adecuada. El siguiente paso, comprobar la conciencia y comprobar si respira o no respira. Y si nos encontramos con una persona que está inconsciente y no está respirando, tenemos que dar por sentado que estamos ante una parada cardiorrespiratoria. Y lo primero que tenemos que hacer en ese momento es avisar a los servicios de emergencia, al 112. En algunos sitios pues tenemos la suerte, como por ejemplo en Andalucía, de disponer de otros teléfonos como es el 061, avisarles de lo que está ocurriendo para que activen el servicio de emergencia, para que la ambulancia llegue, todos queremos que la ambulancia llegue, y solicitar un DESA o un DEA, si lo tenemos a mano. Lo siguiente, inmediato, empezar nuestras maniobras de RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones, sin más complicaciones. Vamos a los protocolos sencillos, a los protocolos recordables, a los protocolos en los que no tengamos que pararnos a plantear ¿y ahora qué hago? Iniciamos nuestra RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si tenemos el DESA, lo encendemos, aplicamos los electrodos y seguimos sus indicaciones. Y seguimos nuestra RCP con nuestra DESA hasta que la persona se recupere o hasta que vengan los servicios de emergencia. Y con este pequeño aporte, espero haberos recordaros por qué el soporte vital básico es tan importante en nuestro día a día. Y os pido encarecidamente, si no estáis reciclados o no estáis actualizados al respecto, que hagáis alguna formación, que a todos nos viene bien. Muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo.